todos y todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que se enlacen a Miscelánea Histórica. Les saludan Rafael Aguirre Teomamatla, productor y director de cámaras, Oscar Lorenzana, director de audio, y Omar Ali Salazar Blas y Jaime García Mendoza, productores y conductores, pero desgraciadamente el día de hoy, por cuestiones de salud, no nos acompaña Omar. Le mandamos un saludo desde aquí. El día de hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a nuestro invitado, el maestro Jesús Peredo Flores. Maestro Jesús, bienvenido. Hola, pues aquí estamos de nuevo tratando de desentrañar un poco en qué terminé. Todavía continúa. Maestro, usted se reconoce como un concertista solista de guitarra e intérprete de canciones tradicionales de México y de su propia autoría, y la lista de actividades que ha tenido es muy amplia. Sí, uno no lo nota y usted lo sabe muy bien, que uno va chambeando y de repente ya cuando menos siente ya se hicieron cosas, y ya cuando uno anda ya por los 70 años como yo, pues sí, ya han sucedido muchas cosas. En efecto, en el episodio anterior les hablaba de mi vida como rockero, ¿no? Sí, así es. Y se preguntarán qué tocaba yo como rockero. Pues tocábamos cosas como esto. Love Me Two Times, The Doors. Love Me Two Times, baby. Y porque estaba de moda Doors, claro, ¿no? Y estaban de moda Jimi Hendrix y toda esa gente que yo admiraba mucho, ¿no? Neblina morada. Sí. Claro, con guitarra eléctrica, ¿no? Y con todos las chacharitas que usábamos para distorsionar el sonido. Entonces, después en los años 70 descubrí el famoso folclore. Lo digo así, folclore, porque era lo que tocábamos, es decir, esta visión romántica de las músicas tradicionales, sobre todo de Sudamérica, de Chile, Argentina, porque estaba de moda. O sea, el 11 de septiembre de 1973 fue el golpe militar contra Salvador Allende, y entonces hubo un éxodo de músicos chilenos, y muchos de ellos vinieron acá, Quilapayún, Inti Illimani, conocimos a Violeta Parra, etcétera. Entonces comenzamos a meternos, los jóvenes, andábamos con nuestro bombo, ¿no? Tamborzote. ¿Andaba usted con el grupo Guachichilas? Con los Guachichilas. Pero como yo ya estaba estudiando composición, pues procuramos cantar otras cosas diferentes a las que se oía, no nada más el rollo del folclore, ¿no? Claro. Y además me asocié con un estupendo poeta más joven que yo, pero desgraciadamente ya se nos adelantó, Ernesto El Seco Uribe. Y pues hicimos varias canciones, ¿no? Les voy a cantar un pedacito de una canción que le hizo a Maruja Brookton. Una amiga chilena de la que él estaba enamorado, ¿no? Equidistantes, separados por igual, la veo arriba, la veo abajo, se os prohíbe juntarnos a pedrear al sol que se apaga, al sol que se apaga, al sol que se apaga, al sol que se apaga. Nos robaron
la ventana y ahora la nube ya no puede penetrar o dejaron una marca, la condena terminar. Nos dejaron una marca, la condena germinar, etcétera. ¿Por qué está diciendo que nos dejaron una marca, la condena germinar? Porque ella es chilena. Y más adelante dice, compañera del exilio, viajo porque me quedo, te quedas porque te vas, ¿no? Porque había una cantidad enorme de compañeros chilenos exiliados aquí, ¿no? Así es, tuve un profesor exiliado chileno en la UAM Iztapalapa, y pues habían sufrido todo eso de, no solamente la cuestión del golpe de Estado Allende, ¿no? Porque eso trasciende más hacia la sociedad, claro. Es una herida muy profunda en la sociedad chilena. Entonces, pues ahora le puedo decir, pues eso no suena folclore, ni mucho menos, ¿no? O sea, ya estábamos inmiscuidos en otro tipo. Esa canción es como por 1974, 75, ¿no? Uh-huh. Y era la música que hacíamos los huachichilas en esa época. Y también después tiene otras experiencias en Barcelona, donde también participó con varios grupos. Sí, en efecto, yo tuve la suerte de estar involucrado con el movimiento folky, así le decían, ¿no? Catalán, y eso me permitió, pues, entre otras cosas, aprender catalán, ¿no? Y pues muy interesante el tema porque de estar tocando en la calle, lo comentaba en el episodio anterior, de estar tocando en la calle tuve la fortuna de dirigir al menos 4 grupos, de lo que me acuerdo, ¿no? Al Tercer Treset, a Diapasol, pero también tenía un dueto que se llamaba Dueto Tepoztlán con Francesc Tomás, que es Panchito, le decimos. Tocábamos música mexicana. Y el Mariachi Zapata. Y el Mariachi Zapata, pero ese ya fue en París. Ah. Y bueno, de lo que tocábamos un montón de cosas, pero una de las músicas tradicionales de Cataluña son las sardanas. Y mis amigos eran investigadores. Entonces recopilaron esta sardana. Carles Mas era un investigador muy clavadísimo en toda la música del Renacimiento y del barroco catalán, ¿no? Y recopilaron esta sardana que le llaman sardana corta, ¿no? Es muy bonita porque es una danza solar, ¿no? O sea, se toman la gente de la mano y están dando círculos, haciendo ciertos pasos de sardana y eso es parte de la música catalana. ¿Eso tuvo alguna influencia en México? Porque no. Como que me suena por ahí algo. Sí, pero no, cantamos canciones, cuando yo llegué allá y cantaban la de... Es una pieza que mi mamá cantaba, ¿no? Sí, exacto. Pero ya se canta en catalán, ¿no? Las cerezas, ¿no? Okay. Se llama, es un chotis, ¿no? Tuncha, tuncha, tunchan, chan.
Y en la siguiente década usted participó como guitarrista de un violinista legendario, don Juan Reynoso Portillo. Sí, esto fue gracias a mi hermanita Linda Joy Fenley, con quien estudié el diplomado de etnomusicología en la ENA, ¿no? En la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y después de eso dijimos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues hay que hacer algo. Y fundamos una asociación que se llamaba Dos Tradiciones, ¿no? Y Dos Tradiciones era el sentido de la música tradicional de Estados Unidos con la música tradicional de México. Entonces, el primer concierto lo hicimos en el Fórum Siqueiros con la familia Balfa. El señor Balfa, el padre de esta chica Balfa, tenía el Premio Nacional de Ciencias y Artes de Estados Unidos, ¿no? Por toda la recopilación que hizo de la música Quechua en su lugar ahí en Luisiana. Acuérdense que Luisiana se llama así por Luis, ¿no? Por Luis XIV, creo, ¿no? Y porque la conquistaron los franceses y luego los franceses la vendieron a Estados Unidos. Y en ese lugar se habla francés. Hoy día un francés rarísimo, yo no lo entiendo muy bien, pero... Y hay muchas costumbres francesas, y la música quechua se escribe cajún. La música quechua es de esa zona, ¿no? Y entonces se presentaron los Balfa con Juan Reynoso, ahí por cierto, me acuerdo que vino el cantante de ¿cómo se llama? De Café Tacuba, fue cuando lo conocí. Y bueno, pero muy interesante ese momento, porque yo de repente por el trabajo ya no pude colaborar, pero Linda y Joy se quedó, hizo muchos festivales, tanto en la Ciudad de México como en la Tierra Caliente, que iban esos músicos también, ¿no? Más después, usted hizo un dueto con el violinista Serafín Ibarra. Así los es. Virtuosos del Son. A la muerte del maestro Juan Reynoso, pues prácticamente se ha quedado como el más virtuoso de todos los músicos, porque no solamente es violinista, toca todo, ¿no? Y entonces Serafín Ibarra es el, digamos, el que más hoy día es reconocido como el mejor músico de la Tierra Caliente, ¿no? Después de la desaparición de Juan Reynoso. Y entonces, en ese periodo pasaron dos cosas. Uno fue que dije, bueno, yo con todo lo que aprendí de guitarra clásica, pues yo los corridos, ¿no? Entre las seis, pues, como que necesito hacer algo más, ¿no? Y entonces, como con el acercamiento con Juan Reynoso y todo eso, se me ocurrió hacer esa locura. ¿Dónde vienes, Tortolita? ¿Dónde vienes? Es favorita inmortal, es favorita inmortal. Tortolita, ¿de dónde vienes? Señora del campo vengo, señora del campo vengo, de huida del gavilán, de huida del gavilán. Tortolita, la vida mía, vamos a misa, la cofradía. Quisiera que juntaras tus boquitas con la mía, para que si se besara boquita de Alejandría, tan tan, que toca la puerta, tan tan, que la voy a abrir, tan tan, que ya estoy alerta, tan tan, déjame dormir.
dijo una locura. Sí. Es decir, la canción era tradicional y usted le metió de más. Es la tortolita, que Ajá. es de la tradición oral de la Tierra Caliente. Y resulta que yo lo que hice fue adaptar el violín como lo tocaba el maestro Juan Reynoso. Ajá. Y estoy tocando el acompañamiento y el violín simultáneamente. Ah, ok. Y recuerdo que cuando se le enseñé al maestro Reynoso, se me quedó viendo así como, qué loco, qué onda, ¿no? Y lo único que me dijo, gran elogio siento, fue: esa guitarra está bravísima. Sí. Y es que cierto. con él tocaba Salomón Trujillo Mercado, que es un guitarrista que pues yo toco la mitad de él, ya murió, era ciego, ¿no? Pero un hombre con un virtuosismo extraordinario, extraordinario. Y es lo que tratamos de hacer con Serafín, ¿no? Tratar de emular ese dueto que ya, pues desafortunadamente ya no existe, ¿no? A Juan Reynoso Portillo y a Serafín Ibarra los menciona como músicos calentanos. El término proviene de la tierra caliente de la depresión del río Balsas, así como va. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la tierra caliente, ¿no? Es decir, acuérdense que cuando en el Zarco, Ignacio Manuel Altamirano habla de la tierra caliente de Morelos, ¿no? Porque hay una franja, ¿no? Que está entre el Ecuador y creo que el Trópico de Cáncer, y así, que es una zona caliente, cálida, ¿no? Tropical. Sí. Y entonces esa es una zona muy grande en el país, ¿no? Y por eso es que le decimos la tierra caliente de la depresión del río Balsas, ¿no? Que incluye todo el sendero del Balsas entre Michoacán y Guerrero, ¿no? Sí, así es, así es. Y bueno, paralelamente estuvo conviviendo como director de la Trova Suriana, que estaba integrada por Jesús Castro Adriano, Ulises Nájera, Fermín Bello Villamil, Virginio Sánchez Tepango e Ignacio Sánchez Pliego. Bueno, ¿cuál es la riqueza musical de la trova y de esa música tradicional en México? Bueno, yo más que directora era un poco así como una especie como de líder, que no es lo mismo, ¿no? Porque en realidad yo no los dirigí en sí. Pero para mí ha sido muy satisfactorio el que yo me puse a investigar mucho esto de la trova suriana, y de pronto hay una anécdota que quiero contarles, en la que estaba mi primer maestro, don Fausto Trejo, en el hospital, y él le acaban de amputar una pierna, y estaba muy desesperado porque me estaba diciendo que acababa de morir el cuastle, don Jerónimo Aguirre, otro cantador. Y así agarrándose los pelos, me acuerdo, me dice: ¿sabes qué? Ya nos estamos muriendo todos, nada más vas a quedar tú. Y yo le dije: de ninguna manera, esto va a seguir por muchos años más. Y entonces me puse a capacitar chavos. Un chavito que se llamaba Jesús Castro, que ahora es un ruquito, que me oiga, y que es muy talentoso como músico. Él provenía de la academia. Él estudió con uno de los grandes maestros de composición de México, Julio Estrada, ¿no? En la Facultad de Música. Y luego se incorporó alumnos de él, que luego también han sido alumnos míos, como Francisco Ocampo, ¿no? Y de ahí Francisco Ocampo también ha tenido un montón de discípulos, ¿no? Entre ellos Daniel, con su segundero, Daniel Hernández, su chica, su esposa, también Mar, están haciendo pues ahí, ¿no? Y además Chucho, sus hijos, su hermano Santiago, etcétera, han creado ya un ambiente en la que hay continuidad. Yo también tengo alumnos aparte, ¿no? No sé si lo comenté en el episodio pasado, pero tengo alumnos colombianos, tengo alumnos chilenos, ¿no? Acá hacen bolas surianas y hacen corridos esdrújulos, y es muy satisfactorio, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba escuchando
Ay, se me olvidó el nombre el director de Mono Blanco. Ahorita me acuerdo de él. Y decía, es que el corrido el son jarocho ya se baila en Nueva York, me dijo, ¿no? Yo dije, ay, qué petulancia, ¿no? Pero pues sí, también el corrido suriano ya anda por allá lejos, ¿no? Entonces han pasado esos fenómenos muy peculiares y pues me ha obligado a estudiar más, ¿no? Y saber más. Y es lo que trato de enseñar a la gente que estudia conmigo, ¿no? Antes de entrar un poquito en la cuestión del corrido suriano, usted tiene composiciones propias. Sí. ¿No nos podía...? Bueno, podemos hacer la combinación, ¿no? La combinación de la trova suriana con una composición mía, si ustedes me lo permiten. Es una de los géneros que están dentro de la trova suriana, que hay muchos, hay unos 14 que hemos detectado, ¿no? Están los corridos esdrújulos, ¿no? Uh-huh. Y en el campo de los corridos esdrújulos, yo le pedí a mi hermano Ignacio, que ya les he comentado, Ignacio Campos Flores, que es doctor en ciencias, que me ayudara a hacer un corrido a una matemática, que la musa en esa época quería estudiar matemáticas, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer este corrido, que es una composición mía, y además es lo que yo he estado tratando de decir, así como escucharon la canción de Maruja, uh-huh, que es poesía más rebuscada de lo común, no es, ay, te quiero, ay, mira qué bonitos ojos, ¿no? Está diciendo lo mismo, pero más caro, ¿no? O sea, uh-huh, lo mismo, pero más complejo. Y entonces yo hice esta canción de amor, ¿no? Que les voy a tocar un trocito nada más, ¿no? Evoco al pensamiento filosófico de los sabios Platón y el grande Sócrates, que por medio de aquellos bellos diálogos iluminen mi corazón romántico. Pues mi verbo se encuentra muy insípido para unir las más hermosas sílabas que describan con la más fina poética a mi musa que tanto ama los números. Ella aspira a ser una matemática que es experta en el uso de los triángulos y por medio del saber trigonométrico ser la dueña de aquel mundo de cálculos. Al entrar en ese bello ámbito de secretos cerrados a los neófitos, se propone ser una gran científica, como Hipatia, la antigua matemática. Yo quisiera, por medio del álgebra, realizar una profunda síntesis y exaltar, por medio del análisis, su figura de perfección geométrica. Si cortamos una figura cónica, hallaremos unas curvas simpáticas, desde elipses o unos simples círculos, hasta hipérbolas que juntan dos parábolas. Y entonces lo que hice, no sé si logran ver, la letra está muy chiquita, es un glosario, ¿no? Que ya subí a la red. ¿Quién es Platón? ¿Quién es Sócrates? ¿Qué son los diálogos de Platón? Porque estoy diciendo que por medio de aquellos bellos diálogos ilumina mi corazón romántico. ¿Qué es la trigonometría? ¿Quién fue Hipatia de Alejandría, la matemática famosa? Pitágoras, porque hablo de Pitágoras, no lo mencioné ahorita, pero Pitágoras
le debemos mucho a los músicos porque él descubrió la teoría de los armónicos, ¿no? Que si ustedes ven esta cuerda, la cortamos en 2, sale el primer armónico, la cortamos en 3, sale la quinta, ¿no? O sea, si esa fuera do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol. Y vamos dividiendo y vamos encontrando más sonidos, ¿no? Entonces, esa teoría la descubrió, la realizó Pitágoras, y lo menciono aquí en ese corrido, ¿no? Y entonces, pues sí, ha causado cierto revuelo este corridillo, últimamente, porque antes nadie me pelaba. Sucedió que en la jornada hablaron de él, porque Francisco Campos lo canta en sus conciertos, y entonces se le ocurrió a uno de los periodistas de la jornada, no recuerdo ahorita su nombre, publicarlo, pero le cambió cosas porque él pensaba que la gente no iba a entender, ¿no? Entonces por eso es que le hice el glosario para que vieran que está basado en cosas científicas, ¿no? Así es. Y una cosa más, eso es como anécdota divertida, que en Barcelona conocí a Francesc Perelló, hermano de Perelló, que acaba de morir hace poco, que fue líder estudiantil. Francesc era el director del departamento de matemáticas de la Universidad de Barcelona, y me dijo: ay, pásame tu corrido, a ver si sienten en los burros de mis alumnos. Pero obviamente no es para tanto, ¿no? Pero es una anécdota nada más. Es que eso es interesante porque obliga al que lo escucha a averiguar qué pasó, claro, quién es, ¿no? Eso sería... Esa es la idea, ¿no? Sí. Uh-huh. Y aparte terminó diciendo, si yo fuera un experto matemático, del nosotros sería mi temática, y a través de una ecuación múltiple te mostraría mi amor sin una mácula, ¿no? Ajá. O sea, es una canción de amor. Sí, también es una canción de amor, efectivamente. Sí, muy exacta. Exacto. Es interesante porque hay muchas cosas que desconocemos, no solamente de Pitágoras, sino de otros elementos de la música. Por ejemplo, la mano de Fátima, ¿no? Que en la mano de Fátima están escritas varias de las notas de la música, ¿no? Que la han tomado más bien como una cuestión de adivinación, pero en realidad es parte de un diagrama musical. Sí, es que, hay que tomar en consideración que, por ejemplo, casi toda la música está, la música que mal llamamos popular, ¿no? Yo le llamo popularizada, ¿no? Porque la gente piensa que la música popular la inventa el pueblo, ¿no? Y eso es una mentira, o sea, la inventan personas que son parte de la comunidad, ¿no? Entonces, y luego se populariza, se esparce y se populariza. Y entonces, aquí lo interesante es que casi todos, por ejemplo, los corridos del norte y de muchas partes, no lo de los surianos, porque los surianos son más complejos, ¿no? Pero voy a contarles un corrido muy mentado, lo que sucede en la tenda de la flor. Ambas son el acorde de mi, el acorde de si, que es la relación 1, 5, miren. Mi es 1. Mi, fa, sol, la, si es 5. Uh-huh. Esa relación es esta. Aquí es mi y el primer armónico. El primer armónico es la octava. Mi, sol. Digo sí. Y es interesante porque del segundo armónico ya sale ese acorde. Y entonces aquí lo interesante es que la relación matemática de la quinta, o sea, mientras de la octava la proporción matemática es 2 porciones a 1, o sea, es un nodo contra 2 partes. En la quinta son 3 contra 2 nodos, ¿no? Ese es un nodo 1, nodo 2. Si uno midiera con una regla, serían 3 partes iguales a 2. Ajá. Y se llama proporción sesquiáltera.
Sor Juan habla de la proporción Sesquialter, ¿no? Porque es la Divina Trinidad, porque es un montón de cosas. Bueno, pero a lo que voy es a que con esas proporciones también en esa proporción de 1 a 1.5 o sus equivalencias, que es 1 por 2, 2. 1.5 por 2 son 3, por eso es 2 contra 3. Pero la proporción matemática Sesquialter es 1 a 1.5, que es la proporción áurea, que es más o menos parecida a la secuencia Fibonacci. O sea, es muy interesante. Eso es lo que iba a preguntar exactamente de la sección áurea. ¿Qué tiene que ver? Bueno, todos estos conocimientos provienen de la cultura griega. Claro. Retomados tanto por los europeos como por los árabes. Y luego vuelto a meter hacia... Así es. Ajá. Así es. Y es lo que pasa también. Le debemos mucho a los árabes. Desgraciadamente hoy los vemos como unos locos que andan ahí terroristas, de terroristas, pero pues Averroes, ¿no? Fue el primero que tradujo a Platón y todos ellos, así ¿no? es. Entonces le debemos mucho. Bueno, regresando un poquito al corrido suriano, ¿qué área abarca? Porque una área puede ser la de la zona calentana, ¿no? La de tierra caliente, pero eso está dentro de un ámbito más amplio. A ver, lo primero que hay que decir es las hipótesis que estamos manejando respecto a posibles elementos que pudieron crear la génesis del corrido suriano, ¿no? Entre esos elementos está obviamente una poesía local, sobre todo náhuatl, ¿no? Que era muy sofisticada, ¿no? O sea, conocemos las traducciones de León Portilla, de Ángel María Garibay y demás, y no hablan de tonterías, ¿no? O sea, hablan de cosas muy profundas. Es filosofía, ¿no? Muy profunda. Entonces, ese es por un lado. Y por el otro lado está la poesía castellana, renacentista y barroca, son de una erudición bastante amplia, ¿no? Y profunda. Entonces se juntó, como decimos, las ganas, ¿cómo dicen? No recuerdo el dicho. Hay algo así. Bueno, se juntó esas dos circunstancias y creemos que esas dos circunstancias crearon la trova suriana. Ah, sí, pero en todo el país no, en Monterrey no. ¿Y por qué no? ¿Y en San Cristóbal de las Casas? No, tampoco no. ¿Por qué no? Porque son re feos. No, no es cierto. Saludos a los amigos de Chiapas y de Nuevo León. Queridos, tengo muchos por allá. No, estoy bromeando. Es que lo que pasa está en que Morelos era propiedad de Hernán Cortés. Fue uno de los regalos que le dio el rey por la conquista. Y entonces, el punto es que le permitió, y usted sabe muy bien de esto, doctor, mucho más que yo, que le permitió la construcción de conventos. Comenzaron con el convento de San Francisco aquí, que ahora después se llamó la Asunción, ¿no? Y que hoy día es la Catedral de Cuernavaca, pero se hizo catedral hasta 1894-96, era un convento, ¿no? Y de ahí se hicieron otros 10 conventos, bueno, otros 12 o 13, porque algunos están en Puebla, porque no había la frontera política que hay ahora, que impuso Benito Juárez, bueno, que realizó Benito Juárez en 1869. Entonces, aquí el punto es que estos conventos eran lo que ahora podríamos llamar centros culturales, pero desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Y entonces es probable que llegaron gentes talentosas, ¿no? Se acercaron y comenzaron a aprender a hacer décimas, sonetos y todas las estructuras literarias redondillas que hacía la poesía barroca y renacentista. Es que parte de la evangelización era enseñarles a los indígenas a hacer instrumentos musicales. La primera escuela fue la iglesia de San José junto al convento de San Francisco en la Ciudad de México.
pero de ahí se difundió a otros lados, incluso después las otras órdenes como la de San Agustín, los propios franciscanos en Michoacán, en varios lugares llevaban esta tradición de utilizar incluso la música indígena para poder evangelizar. Así es. Ahí es donde puede haber una mezcla de los dos estilos, ¿no? Incluso de los instrumentos. Y claro, una transformación de los instrumentos que utilizaban los indígenas, sustituidos quizá por otros instrumentos europeos. Sí, bueno, también esa es reflexión personal. Yo siento que cuando los sacerdotes vieron amenazados que podrían profanar los instrumentos sagrados, los enterraron y los escondieron, ¿no? Por eso los hemos encontrado ahí en la tierra, debajo de la tierra. Esa es mi hipótesis. Pero casi no quedaron rastros de la música de esta zona, ¿no? Precisamente porque en esta región la lucha fue encarnizadísima y a pesar de que los misioneros lograron recabar más o menos información, pues no sabemos, como decía mi maestro Thomas Stanford en un taller que también tomé de etnomusicología con él, dice, es que desafortunadamente Cortés no traía grabadora, ¿no? Sin embargo, hay elementos en las regiones selváticas y desérticas que no fueron tan fáciles de conquistar, como la música de los mayos y yaquis y la música de algunas comunidades tzotziles y celtales de Chiapas, que siguen cantando muy parecido a lo que yo creo que era en esa época, ¿no? Sí, incluso hay algunos instrumentos europeos. Sí, bueno, pero me refiero a la música a capela, ¿no? Hay una que hacen pero todos parejitos, son como 5 cantando y cantan perfectamente sincronizados, o sea, para nuestros oídos suena desafinado, pero ellos en su afinación están perfectos. Y no se diga la música del venado. También en ambas partes se toca lo que el propio Thomas Stanford decía, el protomariachi, ¿no? Que son violín, guitarra, arpa. Tanto en la zona de Chiapas que estoy mencionando, en San Juan Chamul y toda esa región, tocan una arpa hecha por ellos, una guitarra hecha por ellos, un violín hecho por ellos, pero aparte, eso es la parte de la influencia española, pero aparte cantan sus músicas muy antiguas. Y lo mismo sucede en las culturas yaqui y mayo, porque son 3 formaciones musicales. Uno que es completamente indígena, que son 2 tambores, un tambor que es un bule invertido que se mete en un recipiente de agua y suena durísimo, boom, boom, boom. Y 2 raspadores, que se pone el bule en la tierra y se pone uno como carrizo con canales y como un güiro y lo tocan. Con eso cantan la danza del venado. Y la danza de los pascolas, que le llaman, pues obviamente Pascola es el nacimiento de la Pascua, el nacimiento de Jesús, y tocan con arpa y 2 violines, ¿no? Entonces, completamente ya mestizo, ¿no? Bueno, habló de varios géneros de corrido. Bueno, el corrido le llamamos así porque así le decían los señores, ¿no? Mis maestros le decían corrido. Pero en realidad, a la hora de que nos ponemos ahí a indagar, pues de pronto salen cosas curiosas, ¿no? Y una de las cosas curiosas es precisamente la cantidad de géneros que hay, ¿no? Por ejemplo, la bola soriana. Hoy sí Cuernavaca te has engrandecido, de eso no me cabe duda. Los que
Si resucitaran los que han fallecido, admirarían tu hermosura. Admirados quedarían solo de ver tu grandeza, que antes eras ranchería y ahora estás en opulencia. Y entonces se está hablando de la época de Manuel Alarcón cuando fue gobernador, ¿no? ¿Qué es la bola suriana? La bola suriana, todos los corridos de Morelos tienen, la mayoría tienen dos melodías. Uno para la estrofa 1 o A, la estrofa A, y la estrofa B. La estrofa A le llaman cante, la estrofa B le llaman descante, ¿no? Y esto es porque según lo que hemos leído y demás, cante podría ser el cantus firmus. Cantus firmus es la melodía principal. Descante puede ser que provenga de discantus, que son de las primeras formas que hubo de polifonía, es decir, cuando se hacían dos voces, pero es que antes se hacía, hagan de cuenta, sonaba un entonces ahí estaba la melodía con un bajo que se llamaba órgano. Y entonces luego hubo lo mismo pero con octavas, etcétera, y luego con quintas. Pero ya después esas melodías de eso ya es parte del discantus, es ya las famosas segunditas rancheras que le decimos, ¿no? Es una manera muy somera de explicarles, pero el discantus comienza a aparecer en el Trecento, en Notre Dame, en París. Y de ahí viene toda esta herencia, y es posible que como hay una variante, todos los corridos que tienen esas características están cantando el cante, ¿no? Y luego hay una variación, entonces ellos le dicen descante. Entonces en la bola suriana el cante son una estrofa de 4 versos de 12 sílabas, 8, 12, 8, obligada, con una acentuación especial, forzada, una acentuación obligada. Son 2 hemistiquios de 6 sílabas, ¿no? Dice: hoy sí, Cuernavaca, te has embellecido. Son 6 sílabas y por eso son 12. Pero fíjense la acentuación. Hoy sí, Cuernavaca, te has. Es que se junta. Te has embellecido. Y entonces es en la segunda sílaba y en la quinta se acentúan, ¿no? Y eso hace que sean 12 sílabas, pero con un ritmo muy especial. Y el descante son, todas las estrofas pares, el cante son todas las estrofas nones o impares, y el descante es todas las estrofas pares. Es una cuarteta, es una copla de 8 sílabas, 8, 8, 8, 8, ¿no? ¿Qué es lo que produce? Que uno puede cantar cualquier bola suriana con esto. Es decir, como no había ¿cómo se llama? USB, ni había todos esos medios que tenemos ahora, pues cualquier bola suriana, ¿no? Voy a relatarles aquella, ¿cómo va? Voy a recordar el 13 de agosto de 1521. Esa es otra melodía,
pero yo puedo hacerlo con la melodía que acabo de entonar hace rato. Bueno, acá. Voy a recordar el 13 de agosto de 1521, en que a conquistar vino el asqueroso Cortés a este suelo puro, ¿sí? Entonces, una melodía de bola, si uno conoce una melodía de bola, puede uno cantar cualquier bola, como sucede con la famosa de Amparito Ochoa, ¿no? Voy a recordar, no me acuerdo ahorita. Ahorita se me fue la... De lo que me llamó la atención, que el bajeo cambia de un corrido a otro, ¿no? Sí. Como hace rato tocó uno que era como más adornado, y otro que es el común y corriente de Bueno, lo que sí aprendí y a bola de coscorrones, porque yo tocaba antes así, ¿no? Porque yo provenía de la música académica, y para mí era 1, 2, 3, o sea, los pulsos eran regulares. También me di cuenta de eso, porque en la otra que tocó hay como una especie de pausa. Sí, y don Mauro me decía, así no, escucha, y hasta que aprendí. Voy a recordar, y además la voz va flotando, ¿no? Voy a recordar el 13 de agosto de 1521, en que recordar vino, ¿no? O sea, va flotando la voz. Y en mucha música mexicana va flotando la voz, no va así hacia rajatabla, ¿no? Es como el jarocho, ¿no? Que todo el mundo canta así el jarocho, ¿no? Okay. Para bailar la bamba se necesita una boca de... Y no es así. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia. Y es que decía el maestro Adolfo Salazar que él, en su opinión, era como un gran pedal, como la música hindú. Los 3 acordes estos se convierten en un gran pedal, que es una nota que se permanece, ¿no? Esa es la nota que está prevaleciente hasta allá en nuestro, ¿no? Bueno, volviendo, entonces, tenemos las bolas surianas, pero antes... cuando hacemos las reuniones de corridos, comenzamos con un saludo público, ¿no? Como por ejemplo: por el dios Apolo vengo predispuesto para saludar a esta concurrencia que se haya reunida bien sin novedad. Por el dios Apolo, así se llama, el saludo al dios Apolo, que ahorita voy a hablar de eso. Luego pueden venir muchos géneros, los romances, ¿no? Como que son las canciones de amor. En Morelos les llamamos romances, ¿no? Y que suelen ser muy respetuosas de las damas, no son la típica canción que insulte a las mujeres, ni mucho menos, ¿no? Entonces, como esa que dice: si mi Dios eterno con su gran poder me envía a la nada, pues de ahí nací, pues estoy conforme y nada seré. Y entonces le está cantando a la dama y le está diciendo cosas muy hermosas que no son las canciones típicas, insisto, de arrastrada, maldita, mancornadora, y eso que escuchamos muy, muy, muy comúnmente en nuestro tiempo, ¿no? Muy de dolorido. Y entonces están las bolas surianas. Ahora, las bolas surianas es multitemática. Puede hablar de historia, puede hablar de humor, ¿no? Puede hablar de lo que sea, las bolas surianas. Los saludos, pues es un saludo al público y ya, ¿no?
Yo aquí tengo amigos queridos de mi estimación, o sea, un saludo que yo compuse. Y luego están tangos, increíble, pero hacemos tangos como este. Ser confidentes, amigos, de esa locura de amor que me dejó con... No me acuerdo la letra, ¿no? Pero ¿por qué es un tango ese no es así? ¿Se acuerdan de ese tango que tiene este ritmo que va? ¿De uno? La de si yo tuviera... Entonces el ritmo de tango era así, igual como lo canta Amaro, ¿no? Es el mismo ritmo, ¿no? Y también la comparsita, ¿no? Pam, ¿Cómo se rescata etnográficamente un corrido? ¿Cómo qué? ¿Cómo se rescata etnográficamente un corrido? ¿Por dónde se empieza? Bueno, yo más que rescate, porque decimos en el grupo, pareciera como Superman, no, es más bien como recuperar la memoria musical, ¿no? ¿Qué hacíamos? Llegaba yo con mi bajo quinto, que no lo saco porque está medio incómodo aquí, pero llegaba yo con mi bajo quinto de los pueblos, con Luz María y Catalina, y me ponía a tocar en la plaza. Con los años, Catalina sacaba un legajo. Estoy hablando de Catalina Jiménez, Lambert. Esta Catalina, bueno, su nombre real francés es Catherine Eo, se escribe H-E-A-U. En francés la A-U suena O, la O nuestra, Eo. Lambert, ¿no? Como Lamberto, esa es la doctora, nada más que todo el mundo le dice Catalina Jiménez porque es esposa del doctor Gilberto Jiménez Montiel, que fue nuestro asesor todo el tiempo de eso, y Luz María Robles Dávila, una gran impulsora también de investigadora del CITRU, del Centro de Investigación Tratal Rudolfo Busigli, en fin. Entre los tres, más bien cuatro con Gilberto, nos íbamos a los pueblos y llegaba Catalina y Luz María con un legajo de letras que no sabían buena música y comenzaba. Oiga, ¿esa la conoce? A ver, ¿cómo va? Cuando yo era niño siempre... sí, cuando yo era niño siempre nos contábamos. Sí se la sabe. Sí, a ver si me acuerdo. A grabarla. Y así escribí un montón de partituras de todo ese O sea, como una especie de entrevista al músico. Sí. Entonces, porque llegamos a las plazas y nadie se acercaba. ¿Quién se acercaba? Un bajo quinto. Tiene 40 años que no veo. Tengo 60 años que no veo con un bajo quinto, ¿no? Este muchacho toca el bajo quinto. Como decía don Jesús Capistrán. Le decía a los señores, ya tenía 80 años don Jesús. Le decía, mira este muchacho, le gustan los corridos, dice. Y entonces así fue como fuimos. Eso fue un trabajo multidisciplinario porque así de una persona, pues como pasó con los trabajos de Vicente T. Mendoza, ¿no? El libro del corrido de Vicente T. Mendoza adolece de muchos problemas de estos porque él decidió que era un corrido y entonces ignoró a los demás. No los ignoró. Al final de la introducción habla precisamente de Federico Becerra, que él le llama corridistas de mundo,
¿no? Ujú. Por su lenguaje tan sofisticado y elaborado que se usaba, ¿no? Eso también es interesante. ¿Cómo es que estas personas llegan a tener un lenguaje sofisticado si se supone que son gente del vulgo? Sí, yo creo que estamos muy mal informados, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegan ustedes saben, los purépechas no fueron conquistados por los aztecas, eran muy aguerridos, fueron conquistados ya después por los españoles. Pero cuando comienza la conquista en la ciudad de Morelia, entre la conquista espiritual que hacen, es a través del Conservatorio de las Rosas. Se funda el Conservatorio de las Rosas, que el conservatorio era una casa de huérfanos, ¿no? Entonces se les obligaba a aprender música en esa época, ¿no? Bueno, pues de ese conservatorio de la música comenzaron a salir un montón de figuras que nutrieron a los músicos de la Tierra Caliente y a los músicos purépechas, de todas las bandas y todo eso, ¿no? ¿Cómo qué ejemplos? ¿Que podemos decir algo de lo más primitivo? No, pues por ejemplo, el hecho de que en los sones, en los sones y bustos y piezas de, por ejemplo, ahorita unos amigos han hecho una recopilación de ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama este género? Ay, de minuetos. Ellos le llaman minuetes, ¿no? Uh-huh. Que escribía Bach, minuetos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y ellos, esos minuetos, o minuetes, como le dicen en Tierra Caliente, los usan para la música fúnebre, ¿no? Entonces, ahí está un rastro de la música europea clásica, entre comillas, ¿no? Que se metió ahí. Y aparte, por ejemplo, esto que tocó con Serafín, pero lo copié, traté de copiarlo lo más íntegro de Salomón Trujillo, el guitarrista de Juan Reynoso, que es... Es que estoy muy incómoda. Perdón. Y ahorita no lo tengo en dedos, pero fíjense, eso es parte de la música clásica. Una melodía que sube tan, 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 va hacia arriba, tan, 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 tan. Tiene las reglas del contrapunto dice que la nota de abajo tiene que ir en sentido contrario, en este caso hacia abajo. Tan, 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 tan. Va abajo y la otra es el agudo va hacia arriba. Música clásica, absolutamente. O sea, es la música académica. Ajá. Y la aprendían de oído. Fíjense, cuando estábamos en Estados Unidos con don Juanito Reynoso en los festivales, era muy interesante porque casi todos los alumnos gringos tenían doctorado en etnomusicología, ¿no? Y estaban escuchando al maestro y pues podían tener su grabadora, pero como pues, es gente que muy preparada, llevaban su cuaderno y hacían todas las anotaciones de las melodías que hacía. O sea, don Juan, dictaba hasta 3 melodías diferentes para un son, ¿no? Polifonía, ¿no? Polifonía significa poli, muchos, fonos, sonidos, pero en este caso muchas melodías simultáneas, ¿no? Entonces, aquí el tema es que lo que les maravillaba a esos estudiantes era que don Juan no sabía leer y escribir bien, ¿no? Y era capaz, tenía una inteligencia musical de tal magnitud que podía hacer ese tipo de cosas de contrapunto muy sofisticado. Esta cuestión también es interesante porque para rescatar los corridos no llevó grabadora. Sí, grabadora, sí.
Tenemos como cerca de, nada más que ahorita están en desguardo con Dusma, pero tenemos como 70, 80 horas de grabaciones donde ellos van explicando qué es, por qué se llama así y todo lo que ellos sabían, ¿no? Uh-huh. Porque hay que tomar en cuenta que no siempre, es un poco este ejemplo, medio burdo, pero los chavos ahorita que cantan canciones de Silvio Rodríguez, bueno, de mi generación, ¿no? Ahorita que ya tienen 70 años, pregúntenles qué estructura literaria tienen las canciones de Silvio Rodríguez. Pues no van a saber. ¿Qué acorde es? Por ejemplo, a ver, esto que hace Silvio Rodríguez aquí. No saben. Lo tocan, lo han tocado toda la vida, pues no saben. Y eso pasa con los señores. Los investigadores, si ustedes son investigadores, ¿qué requerimos? Pues ir a buscar todos los rastros de esto, ¿no? Entonces lo que yo hice es que en esa casa, ahí donde está precisamente Rafa, estuvo sentada la doctora Yurchenko. ¿Quién es ella? Premio Nacional de Artes, fue directora de la biblioteca famosa de Washington, ¿cómo se llama? La Biblioteca Central, tiene un nombre, la famosa biblioteca más famosa y grande de Estados Unidos. Bueno, Henrietta Yurchenko, Bancroft. No, ahorita a ver si me acuerdo, pero es uno de los centros, bueno, de libros más grandes de Estados Unidos. Y ella fue directora de ese lugar y estaba ahí, pero entre otras cosas, Henrietta Yurchenko grabó gran parte de las músicas de muchas partes de México en los años 30-40, ¿no? Uh-huh. Valentín López González, papá, en paz descanse, me contó que cuando vino Raúl Helmer y ella, ¿no? Andaban en burro, ¿no? Uh-huh. Se iban a los pueblos y andaban en un burrito y con un equipo que pesaba horrores, ¿no? Uh-huh. Porque eran todavía algunas veces, los primeros eran de alambre y ya fueron de cinta, pero bueno. El asunto está en que el comentario que me hizo Henrietta fue el siguiente. Le estuvimos cantando aquí Isaías Alanís y yo, y dice, muy bien, está bien. ¿Y sigues grabando? Le digo, pues sí. Nah, ya no grabes, nosotros ya grabamos todo. Bueno, es su manera de decir, ¿no? Ya grabamos todo. Lo que necesitas, y esa fue la clave, es analizar. Sí. Ponte a analizar. Y fue lo que hice. Porque yo ya venía del análisis, yo me di cuenta, dije, a ver, este número de sílabas, como yo componía canciones, ¿no? Me comencé a interesar eso y comencé a descubrir todos esos géneros que no los he acabado de mencionar, son un montón, ¿no? Uh-huh. Corridos esdrújulos que tienen al final, en Morelos, los esdrújulos es al final del verso una palabra esdrújula. Como este caso, cuando yo era niño, siempre nos juntábamos con mi tío Francisco, que era muy simpático, son palabras, pero al mismo tiempo los corridistas sorianos usan muchas palabras así domingueras, ¿no? Como en este caso que dice de Maximiliano. Bueno, en fin. Entonces, el emperador Maximiliano, ¿no? Tan ingenuo y simpático, no se percató del plan de esos besánicos. Lejos de portarse como unos patrióticos, vieron su interés y ambición económica. Entonces, los corridos esdrújulos, porque las canciones esdrújulas, los poemas esdrújulos, que comenzó a escribir Cairazo de Figueroa por el siglo XV, por ahí, era un poeta canario cuyo papá era italiano, y en el italiano sí hay muchas palabras esdrújulas. En castellano no había tantas palabras esdrújulas, de hecho cuesta trabajo escribirlas. El tema está en que esa tradición de las palabras esdrújulas
se ha mantenido, pero hay unos que ponen la esdrújula al principio, en la mitad y al final del verso, muy como Sor Juana Inés de la Cruz hace esas cosas. Bueno, y también están las canciones de muertos, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Que suenen tristes instrumentos, suenen porque ya es muy justo que entreguen todos la llave, porque ya se acerca el tiempo, ¿no? Entonces un trovador que va diciendo que ya se va a retirar, ¿no? Porque ya va a morir. Las despedidas, que pueden ser despedidas a la reunión o despedidas a alguien. Los recuerdos, que también son preciosos, los como que quiero cantarles porque es precioso, ¿no? Y que es un corrido de la zona de allá de Azochapan, por allá, ¿no? Que dice: por todito el territorio, ese rumbo nombrado Morelos, se refiere a la ciudad de Cuautla, se llamaba la ciudad de Morelos, ese rancho de los Hornos que cantaba con Fidencio Bueno. Unos venían desde Cuautla, de San Pablo venían otros más, otros de Quebrantadero, de San Miguel Agustín Parra. Nombra los pueblos, ¿no? San Pablo, Quebrantadero, San Miguel Iztlilco, toda esa zona, ¿no? La zona del sur. Ajá. Del Se llama Recuerdo. Hay recuerdos a Emiliano Zapata también, ¿no? Que le cantamos al general Zapata. Hay recuerdos, bueno, infinidad, ¿no? Y como les decía, aquí le dicen a las canciones de amor, le dicen romances, ¿no? Así le no tiene nada que ver con los romances de los que habla Vicente de Mendoza, que son un romance, en realidad es un relato, porque de hecho la palabra francesa roman es relato, ¿no? Entonces es una historia que se cuenta, y es por eso que Vicente de Mendoza dice que el corrido proviene del romance español, porque muchos son relatos pero otros no lo son, ¿no? Y bueno, hay también danzones, hay también, o sea, por la estructura musical, pues están influidos tanto por la música de salón. ¿Qué es la música de salón? Es una música que estuvo de moda a fines del siglo XVIII, mediados, fines del siglo XVIII, que es, antiguamente los bailes eran grupales, ¿no? Como ahora vemos en las compañías estas de baile folclórico, que hacen sus cuadrillas, así era. Y entonces la música de salón, que comenzó a hacerse en las grandes cortes europeas, era de pareja, y sobre todo en la zona de Austria y demás, que eran protestantes, ¿no? No obedecían mucho al mandato papal. Entonces causó mucho resquemor, de tal suerte que el vals, un vals, estaba prohibido por la Inquisición en 1811, en pleno inicio de la Guerra de Independencia. La Inquisición prohibió el vals, ¿no? Pero había chotis, mazurcas, rhinelanders, un montón de géneros que están en los corridos. De ahí algunos, ¿no? Los que son vals, los que son la polka, ¿no? Los que son chotis, etcétera, ¿no? O la cucaracha, que es una mazurca. ¿No? Y así va. Entonces esos géneros se metieron, estaban de moda y se metieron ahí, ¿no? Entonces
Por eso yo digo que se trata de un conglomerado de estilos que se acuñó a través de muchos siglos, ¿no? Y eso es, el corrido es un conglomerado. ¿Qué quiere decir conglomerado? Es la palabra castellana de lo que llamamos nosotros mezcla de albañil, ¿no? Ujú. Y entonces, ¿qué hace? Cemento, cal, grava, arena, agua, que a la hora que se endurece, la grava se pierde. Ujú. Y yo digo que la grava son los pequeños estilos, los diferentes géneros, ¿no? Que ya no los vemos porque el tiempo los cubrió. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los investigadores? Análisis musical para saber de qué tipo, de dónde proviene cada uno de los géneros, que es lo que yo he tratado de hacer. En términos de tiempo, ¿qué tanto tiempo lleva con esta tarea? Comencé más o menos, conocí a don Félix Trejo, lo debe haber conocido como por 1975 más o menos. O sea que hace un titipuchal de tiempo. La mitad de la carrera musical, pero toda una vida. Sí, toda la vida, sí. Sí, porque yo creo que a punto de, en el 25 vamos a cumplir 50 años haciendo eso, ¿no? Ujú. Pues sí, Dentro de 2 años más o menos. toda una vida. Sí. Pero ha sido de esto, estar análisis y análisis y análisis Sí. y análisis y análisis. Es la única manera en la que pudimos. Por ejemplo, el himno zapatista famoso, que le gusta a todo el mundo, ese, en uno de mis libros de historia, que me fascina la historia y tengo un montón de libros, que lo compré en París y está en francés, dice que los himnos, se habla de los himnos eclesiásticos, tienen como característica que cada estrofa tiene una melodía diferente. Y don Marciano Silva a esto le llama himno zapatista. Soy zapatista del estado de Morelos, porque proclamo el plan de Ayala y de San Luis. Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas lo haremos de hacer cumplir. Melodía A, ahora melodía B. Para que adviertan que al pueblo no se le engaña ni se le trata con enérgica crueldad. Si somos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Ese adornito me lo enseñó Mauro Vargas, tu maestro. Tercera melodía. Sublime general, patriota guerrillero, que peleas con gangleta por defender tu patrio suelo. Espero que has de triunfar por gracia del Ser Supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Otra característica de los corridos es que termina como los tangos. Los tangos hacen y se queda suspendida. No es el Y no hace y en este caso, para que en el estado de Morelos, y se va desfasando más y más la guitarra con la voz, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Me costó un trabajo hacerlo, ¿no? Entonces, son varias características que tiene los corridos, la trova suriana, todo el repertorio de la trova suriana. Y una cosa muy importante, que lo mencioné un poquito en la sesión anterior, acerca de las palabras domingueras y de la inclusión de deidades de la mitología grecolatina, ¿no? Y es que los trovadores provenzales del siglo XI tenían un estilo que se llamaba trovar clus, que incluía en sus metáforas y en todo citar
a personajes de la mitología grecolatina, ¿no? O sea, proviene de muy lejos. ¿Cómo llegó aquí? Es lo que queremos saber, cómo llegó aquí y cómo se popularizó. Porque lo interesante es que estos señores no son señores comunes, son líderes de su comunidad. Cuando estábamos investigando, muchos eran líderes de su comunidad o de grupos de campesinos, pero además manejaban un montón de cosas, de conceptos como de medicina, de astronomía, sí. ¿no? De varias cosas, ¿no? Era gente muy brillante que no fue a la escuela, pero sabía muchas cosas, ¿no? Maestro, ha sido muy interesante esta plática. De veras, nos deja pensando muchas cosas. Y yo creo que la pregunta para cerrar, ¿qué se propone para que todo este conocimiento no se pierda y que además se difunda entre los que desconocemos todo esto? Bueno, yo estoy por abrir más talleres de esto, ¿no? Porque desafortunadamente, pues no, de pronto los chavos a veces no hay mucho interés, ¿no? Pero hay que estar de necios. Yo pienso que es cosa de estar de necios. Yo estoy escribiendo más artículos. Ahorita estoy escribiendo un artículo que de momento se titula El gusto por el verso erudito de los trovadores surianos, ¿no? Es el título que aparente y estoy hablando de todas estas cosas que pues ahí están, ¿no? No cité rápido porque ya sé que no hay tiempo. Dioses del Olimpo, es una bola. Dioses del Olimpo, numen excelsos, prestadme vuestra elocuencia, para que mis rimas en melifluos metros obtengan digna indulgencia. Salve poeta Dios Apolo, salve Minerva Argentina, salve ninfas del Parnaso, salve inspiración divina. Jonacatepec, 1895. Maestro, para despedirnos, quizá después de la despedida formal, nos gustaría que termine usted con el corrido que usted crea más representativo, que más le guste a usted. Sí. Es que me gustaría mucho citar esto porque es importante. Al respecto de las canciones esdrújulas, hay un corrido muy famoso que se llama Teófila, que dice: atiende Teófila mi canto lírico y dame un líquido de puro amor. Era un metro muy conocido, tan conocido que en un brindis que hizo Altamirano al gobernador Mariano Riva Palacio, le escribió: con placer célico, lleno de júbilo, a ti mi cántico dedicaré. Con placer célico, lleno de júbilo, a ti mi cántico dedicaré. Pero lo increíble es que en catalán también una nit lánguida y molt insípida per vías céntricas va caminando. Me lo encontré. Y eso lo descubrí allá. Y entonces, una canción del ¿cómo se llama? Del periodo barroco, escrito, es un villancico escrito por Juan Gutiérrez de Padilla, que fue el maestro de capilla de la Catedral de Puebla, que hizo calle lo bélico, cese lo jácaro, que lo pacífico es solo lo práctico, ¿no? Y de ahí viene toda esta gran cadena de canciones esdrújulas. Y pues a mí me gustaría terminar con un trocito, porque no hay tiempo y es muy largo, de un corrido esdrújulo que dice acerca de una leyenda que se conoce en todo el estado de Morelos, que es la leyenda de Agustín, ¿cómo se llama? De Agustín, se me olvidó. Agustín Lorenzo, gracias. Esa figura mítica de que se les y entonces
yo me reunía con mis tíos, bueno, con mi tío que fue como mi papá, ¿no? Mi tío Pancho, y mis hermanos y mis primos, y nos contaba cuentos de espantos, de que si le aguantabas al charro negro, que era Agustín Lorenzo, ahí firme, te decía dónde estaba el tesoro, ¿no? Cuando yo era niño siempre nos juntábamos con mi tío Francisco, que era muy simpático, porque me contaba historias fantásticas de Agustín Lorenzo, el charro malévolo. Todos recordamos como espantadísimos cuando nos retaba para ir en su búsqueda. Decía: si te aguantas te tira el páramo donde le escondió su fortuna vastísima. En efecto, cuentan que en tiempos pretéritos hubo una figura con poder satánico. Agustín Lorenzo era su onomástico, pero no se sabe si este era auténtico. Lo digo porque mi tío le decía Martín Lorenzo. Entre los honderos de montes altísimos de Tlamacazapa, su pueblo indígena, dicen que Agustín se encontró una víbora a la que trozó sin piedad y sin pánico. Pero la culebra le habló pronto y rápido, entre ellos hicieron un pacto demónico. Él la volvería a su forma reptílica y ella le daría poderes maléficos. Agustín quedó empautado de súbito, pactó con el mal para ser su discípulo. En oscuridad fue un jinete lacónico, pero y al final fue directo hasta el Báratro. Báratro es infierno. ¿Eran los plateados ladrones sin títula o eran defensores de nuestra república? ¿Dónde está el recuerdo de aquellos patrióticos a quienes la vida inspiró tantos crímenes? Todos los gobiernos usaron ejércitos para perseguir los plateados indómitos, quienes se escondían en tierras inhóspitas del Valle de Amilpas y el sureste sólido. Agustín Lorenzo con todo su séquito pretendían acaso expresar su desánimo ante la injusticia del gobiernos vándalos, cuya tiranía batió la república. Hay muchos motivos, según la crónica, de por qué Agustín acabó de diabólico, como la serpiente que en trozos minúsculos fue resucitada de manera insólita. Años de gobiernos corruptos y escándalos, del propio Santana, ladrón sin escrúpulos, y de otros presidentes del decimonónico, quienes gobernaban sin alma patriótica. Fue la independencia la que le dio génesis a tanta violencia de sesgo dramático, que siguió creciendo de forma inédita y dejó mi tierra en estado paupérrimo.